El presidente Noboa, junto a dos ministras, anunció la reducción de los cortes de 8 a 4 horas durante las próximas 3 semanas y ordenó subir el subsidio para planillas residenciales hasta 180 kilovatios y adelantarlo a noviembre. Horas después de aparecer en cadena nacional junto al presidente, la ministra de la Producción, Sonsoles García, renunció a su cargo por motivos personales. Para reducir la duración de los apagones, el gobierno tendrá que usar las reservas de las hidroeléctricas de Azuay, pues solo a partir de la segunda semana de noviembre contará con algunos megavatios de nuevas termoeléctricas. Un juez dictó prisión para 7 agentes de tránsito dentro del caso Pico y Plata, que investiga cobros a conductores para burlar el pico y placa en Quito por $1 millón. El empresariado ecuatoriano despide a una de sus figuras más destacadas. La precursora de la dolarización, Joyce Higgins de Ginata, falleció en Guayaquil. Los animeros recorren las calles del cantón Patate vestidos de blanco, con una campana y una vara en la mano. Rezan por las almas. Es una tradición que lleva 120 años por el Día de los Difuntos. En Venezuela, los familiares de 1814 detenidos durante las protestas por las cuestionadas elecciones presidenciales denuncian torturas y abusos sexuales dentro de las cárceles. El grupo palestino Hamas confirmó la muerte de su líder Yahya Sinwar y busca un sucesor, mientras Israel asegura que el trabajo aún no está completo y buscan eliminar por completo a la guerrilla. Ecuaterra explora las 404 hectáreas del bosque vaquerizo moreno, que protege más de 500 especies vegetales y el agua de 60.000 personas en Tungurahua. La selección femenina sub-17 quedó lista para su segundo partido del Mundial de la categoría y el técnico Eduardo Moscoso hizo un cambio en el equipo titular. Viernes 18 de octubre, amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos informando sobre el anuncio del presidente Daniel Noboa en cuanto a los apagones para los próximos días. A partir del lunes, los cortes serán de hasta 8 horas diarias. Además, en este contexto de la crisis energética, el gobierno tiene una nueva baja. Bienvenidos. Noboa pateó el balón pa'lante. El presidente de la República apareció públicamente para hablar sobre la crisis de los apagones que ya lleva 3 semanas. Lo hizo en un video difundido en redes sociales donde anunció que desde noviembre subsidiará también las planillas eléctricas de hasta 180 kilovatios hora y desde la próxima semana los cortes se empezarán a reducir de 8 horas hasta llegar a 4 horas. Y en pantalla tienen el código QR, así que lo pueden escanear para direccionar justamente la información relacionada a los nuevos cortes para este fin de semana. El presidente de la República, Daniel Noboa, apareció acompañado de la ministra de la Producción, Sonsoles García, y la ministra de Energía encargada, Inés Manzano. La sequía y la falta de lluvias fueron una vez más la justificación para la crisis energética y los apagones, que esta semana fueron de 10 horas. Por eso anunciaron que el subsidio a la planilla eléctrica se adelanta. Por todo su esfuerzo, hemos decidido adelantar la medida de subsidio de 180 kilovatios. Desde el mes de noviembre, el Estado subsidiará los primeros 180 kilovatios de consumo en zonas residenciales a nivel nacional. La medida se aplicará únicamente para el sector residencial, con 5 millones de usuarios, y a quienes también les reducirán los cortes de energía. No han publicado los horarios, pero sí adelantaron la duración máxima de las próximas 3 semanas. Sobre los nuevos horarios de racionamiento, seguirán programados en 2 bloques y bajarán de forma paulatina para las zonas residenciales. La semana del 21 de octubre serán de 8 horas, la semana del 28 de octubre de 6 horas y la semana del 6 de noviembre de 4 horas. Para las zonas industriales los horarios van a mantenerse. Para las industrias también anunciaron incentivos fiscales y apoyo logístico, sin precisar cuáles y cómo serán esos beneficios. El mensaje del primer mandatario, que fue difundido en redes sociales, duró 4 minutos con 38 segundos y finalizó describiendo que desde noviembre hasta el primer trimestre del próximo año incorporarán 1.598 megavatios en proyectos de generación eléctrica combinada que usan diésel y gas.
Sonsoles García dejó el Ministerio de Producción. En ese cargo era una figura clave del gobierno para paliar los efectos de la crisis energética en el sector productivo y se encargó también del diálogo con el gremio empresarial. Sonsoles García renunció a su cargo de ministra de la Producción apenas horas después de haber aparecido junto al presidente Daniel Noboa en una cadena en la que se anunció el plan para reducir paulatinamente el tiempo de los apagones. En su mensaje enviado a los industriales, adujo motivos personales. En los últimos días, junto a la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, ella encabezó los diálogos con el sector industrial para conseguir la disminución del consumo de energía y delineó el plan del gobierno para la importación de generadores eléctricos de pequeña potencia para pequeñas y medianas empresas, además de la importación de aparatos eléctricos de bajo consumo para enfrentar la crisis de generación eléctrica del país. García estuvo en el gabinete presidencial desde el inicio del mandato de Daniel Noboa en noviembre del año pasado. La presidencia de la República aún no se ha pronunciado sobre esta renuncia y tampoco ha anunciado el reemplazo de García en el Ministerio de Producción. Para cumplir el ofrecimiento de reducir paulatinamente el tiempo de los apagones, el gobierno apela a que las hidroeléctricas puedan aumentar su producción. Para la primera semana de noviembre, el gobierno espera que entre en funcionamiento el primer paquete de generación térmica nuevo. Francisco Garcés, que en un nuevo informe explica la situación. En la cadena, el presidente prometió reducir en las próximas 3 semanas los racionamientos de electricidad. Para eso, las hidroeléctricas deberán aumentar su capacidad de generación, porque en el campo termoeléctrico no habrá en ese lapso nueva generación. Desde el lunes 21 hasta el domingo 27, Daniel Noboa prometió que los racionamientos se reducirán 2 horas. Para ello, se necesitan 200 megavatios adicionales. Las plantas con capacidad de proveerlo son Mazar, Pautemolino y Sopladora en el río Paute. Tendrán que usar parte de los 6 metros que almacenó adicionalmente el embalse de Mazar en las últimas 2 semanas, durante las cuales las 3 hidroeléctricas mermaron su producción. La segunda semana, los racionamientos deben bajar 2 horas más, según lo anunciado por el presidente. Para eso se necesitan otros 200 megavatios que también deberán salir de las hidroeléctricas. La promesa se basa en la confianza de que sus condiciones mejoren o al menos se mantengan estables. Es decir, que Coca-Cola Sinclair tenga agua suficiente para producir por lo menos 500 megavatios de los 1.500 que puede generar y que el caudal del río Paute aumente en las próximas semanas para que sus 3 hidroeléctricas incrementen su producción en un 10%. La tercera semana, cuando el racionamiento debe bajar a 4 horas, es menos compleja para que se cumpla el ofrecimiento presidencial. Sí necesita que las hidroeléctricas entreguen 150 megavatios adicionales, pero entrarán en operación 50 megavatios de generadores comprados y que deben instalarse en Quevedo. A finales de noviembre, el gobierno contará con 200 nuevos megavatios de termoeléctricas gracias a los generadores comprados para Esmeraldas y el Salitral en Guayas. Y aún así, esa provisión no cerrará el déficit de generación que en su mayoría sigue dependiendo de si hay o no lluvias en las hidroeléctricas. Y aunque los inversionistas han señalado que el garantizar el pago de la energía que le proveerían al Estado es una necesidad imperiosa, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional retiró del proyecto que fue remitido por el Ejecutivo los artículos que se referían a ese tema. De esa manera, aunque se incremente el límite de generación eléctrica privada, difícilmente se van a ejecutar las inversiones, ya que no están dispuestos a lidiar con la incertidumbre de atrasos o dificultades en cuanto al cobro por los servicios entregados. En el proyecto de ley económica urgente que remitió el gobierno para afrontar la crisis energética, constaba la propuesta de crear una garantía de pago a los generadores privados por la energía que le provean al Estado. Según el proyecto, la garantía se canalizaría a través de deuda pública o fideicomisos. Esto era un requerimiento de los interesados en invertir, el reflejo de la desconfianza histórica en la seriedad del Estado para pagar sus obligaciones. Una expresión que ya ha sido manifestada antes por los gobiernos autónomos descentralizados, también por el IES. Pese a ello, en la Comisión de Desarrollo Económico que analiza el proyecto, eliminaron la garantía de pago, obviando una realidad, que en el modelo monopólico de gestión energética, siendo el Estado el único a quien se le puede vender la energía que genere un privado, la garantía de pago es una necesidad y no un capricho.
La eliminación de las garantías del proyecto que será debatido este domingo se alinea con la intención manifiesta de mantener intacto el círculo perverso del monopolio estatal. Y es evidente porque aunque se amplíe el límite de generación incrementando teóricamente el número de proveedores, el cuello de botella se mantiene, porque el mercado está amarrado, porque los usuarios no pueden elegir libremente a quién le compran, porque tarde o temprano todo pasa por el Estado, por su burocracia, por sus ineficiencias y también por los intereses de los gobiernos de turno. Eliminar la garantía de pago a los inversionistas en energía vuelve a dejar al país dando vueltas en círculos. Y no es un asunto menor. Es el revelador de que los cambios que se analizan en el legislativo no implican reformas profundas. La estructura se mantiene intacta. La estructura que mantiene hoy al país en la oscuridad. En Ecuador se debate el retorno de las bases militares extranjeras para cooperar en materia de seguridad. El gobierno ha planteado la pregunta para un posible referéndum y deja abierta la posibilidad de que el tema se resuelva acorde a la ideología del futuro gobernante que elige el país el próximo año. El gobierno busca el retorno de bases militares extranjeras al país y esa decisión ya tiene un proceso establecido que llevaría a que el Ecuador decida en las urnas. Esto posiblemente en la primera o segunda vuelta presidencial en febrero próximo. Es un tema de debate en el país, pero se abre otro. En la pregunta no se especifica de dónde serían las fuerzas militares que llegarían al Ecuador en caso de ganar el sí. Un vacío que en el contexto geopolítico es clave y que fue planteado en Contacto Directo esta mañana. Yo me pongo a pensar, pongamos que en las elecciones del año entrante no gana el presidente Noboa. Gana cualquier otra fuerza política. Y esa fuerza política, con la aprobación de esta base militar en el país, en vez de traer fuerzas provenientes, digamos así, de los Estados Unidos, decide traer de China. ¿Qué pensaría el país? ¿Qué pensaría o qué pasaría con el Ecuador? A mí me parece que ese tipo de decisiones no pueden ser tomadas de la forma en que se han tomado. Tal y como está la pregunta, quien llegue a gobernar el Ecuador a partir del 2025 es finalmente quien decidiría a qué país o bloque alinearse. Una decisión de ese tipo no solo es establecer una base militar en el país, eso tiene acuerdos económicos, internacionales, políticos, etcétera. Este es otro de los temas que se ventilarán en la campaña electoral. El grupo palestino Hamas admitió la muerte de su máximo líder, Yahya Sinwar, y busca a su sucesor. Para Israel, la lucha contra el terrorismo no está terminada, pero Estados Unidos, su principal aliado, cree que ahora existe una oportunidad para alcanzar el cese al fuego, a pesar de nuevas advertencias de Hamas. Informa Pedro Jiménez. Yahya Sinwar es el quinto alto dirigente de la organización extremista muerto en operaciones atribuidas a Israel. Inmediatamente antes fue el jefe del buró político Ismail Haniyeh en un ataque contra la residencia que ocupaba en Irán. Y según el ministro de Defensa de Israel, son parte de una larga lista de eliminaciones que incluyó a Mohamed Deif, comandante de las brigadas Al-Qassam, el ala militar de Hamas que ejecutó el ataque del 7 de octubre de 2023. Contra Sinwar, Haniyeh y Deif, la Corte Penal Internacional había pedido órdenes de captura tras la acción terrorista. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asegura que el trabajo aún no está completo. Ha prometido seguir la guerra hasta eliminar totalmente la amenaza que representa el grupo palestino. Estados Unidos, principal aliado de Israel, dice a través del secretario de Defensa, Lloyd Austin, que la muerte de Sinwar elimina un gran obstáculo en el camino para conseguir la paz entre israelíes y palestinos, porque Sinwar, dijo, se dedicó a arruinar el curso de las conversaciones y comparte con Israel la posición de que la prioridad sigue siendo el retorno de 101 rehenes. Aunque Israel ha eliminado la primera línea de mando de Hamas, hay otros dirigentes que pueden suceder a Yahya Sinwar, entre ellos su hermano Mohammed, militante de la organización, Khaled Meshal, antiguo jefe político, o Khalil Al-Haya, jefe negociador del grupo Hamas. Este último, en un video publicado esta mañana, dijo que no habrá liberación de rehenes sin condiciones. Esos rehenes no les serán devueltos, dijo, a menos que detengan la agresión contra nuestro pueblo en Gaza, retiren completamente las tropas y liberen a todos los presos palestinos en cárceles de Israel. La posición de Israel, en cambio, es que esos rehenes deben ser liberados de inmediato.
Directivos de la red social TikTok, con sede en China, conocían que menores de edad usaban su plataforma para vender contenido con desnudos adultos, según revelan documentos internos que se filtraron. Esto también genera alarma por la seguridad de los jóvenes, así como por la adicción y la depresión de las que son víctimas, según una investigación. Ileana Suárez, con más detalles de este tema. La aplicación TikTok está nuevamente en la mira, luego de conocerse que los directivos de la plataforma de videos estaban al tanto de que miles de niños y jóvenes se desnudaban en transmisiones en vivo a cambio de pagos hechos por adultos. Esto se hizo público por un informe que se filtró desde la matriz de TikTok, con sede en China, al cual tuvo acceso la radio pública estadounidense. La cifra de menores no fue revelada, pero el texto indica que recibieron recompensas en monedas virtuales, llamadas TikTok Coins, a cambio del contenido. El informe agrega que los ejecutivos conocían cómo el algoritmo de TikTok crea adicción entre sus usuarios, lo que deriva en insomnio, ansiedad, deterioro de habilidades sociales. Además, provoca depresión por el uso de filtros que distorsionan la imagen. En abril de 2022, la revista Forbes denunció cómo TikTok se había convertido en una especie de club de nudistas lleno de jovencitas. Y en diciembre, la plataforma anunció cambios en sus directrices para aplicar medidas de restricción. Esto tras conocer que se avecinaba una demanda colectiva. La demanda llegó la semana pasada. Fue presentada por una coalición bipartidista de fiscales de una docena de estados de Estados Unidos. Los fiscales exigen sanciones económicas que incluyan la devolución de los montos que obtuvo TikTok a costa de los adolescentes. Esto citando un estudio de Harvard que afirma que recibieron 16.000 millones de dólares en ingresos en 2023, de los cuales 2.000 millones son de publicidades dirigidas a jóvenes de entre 13 y 17 años. Un juez dictó medidas cautelares contra 7 agentes de tránsito detenidos por el caso denominado Pico y Plata. La Fiscalía también procesa a otros 3 uniformados por pedir dinero a los conductores. Carla Delgado con el informe de este caso. La red delictiva que investiga la Fiscalía, en la que están involucrados agentes de tránsito, cobró coimas por alrededor de $1 millón a cambio de no emitir multas por infracciones durante 2022 y 2024. La Unidad Nacional de Delitos contra la Eficiencia en la Administración Pública de la Policía reveló además que la red usaba el sistema financiero para recibir transferencias electrónicas y dinero en efectivo mediante terceras personas, entre ellas familiares y conocidos. El caso comenzó con 5 investigaciones desde 2022, que se fueron unificando porque la policía determinó que actuaban bajo el mismo modus operandi. Los agentes no actuaban solos. También están involucrados un grupo de dueños de winchas que ya investiga la Fiscalía. El concejal Michael Aulestia, que ha dado seguimiento al caso desde enero por una serie de denuncias que llegaban al Consejo Metropolitano, cuenta otros detalles. En donde se pudo corroborar, por ejemplo, movimientos de dinero en las cuentas de agentes, sobre todo de los que estaban encargados de los patios de retención vehicular. Son 5 investigaciones en este momento que está llevando la Fiscalía General del Estado. Para Aulestia, a la par de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía, es necesario que se trate el problema de raíz, desde el proceso de selección de los agentes y su formación. Pero sobre todo es el momento de la implementación de tecnología dentro de las filas. La audiencia de formulación de cargos de ayer se cumplió para los 7 detenidos del caso Pico y Plata. Los agentes no recibieron prisión preventiva. El juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó medidas cautelares. Los procesados deben presentarse de forma periódica ante la justicia. Prohibición de salida del país. La Fiscalía también procesa a otros 3 uniformados por pedir dinero a los conductores. Sensores y equipos con tecnología de punta vigilarán la actividad de los volcanes Sangay, Reventador, Cotopaxi y también el Guagua Pichincha. Se trata de una donación de los Estados Unidos valorada en más de $100.000. Adriana Bermeo cubrió la entrega de estos dispositivos. Y nosotros tenemos que... 4 volcanes del Ecuador serán vigilados con tecnología de punta. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, que se encarga del monitoreo volcánico y sísmico del país, recibió 17 sensores que serán instalados en el Sangay, Reventador, Cotopaxi y Guagua Pichincha.
Estos equipos son capaces de detectar los sonidos y movimientos que resultan imperceptibles y que alertan sobre el aumento de actividad de un volcán. Nos van a ayudar a detectar si el volcán se está hinchando, pero los volcanes se hinchan porque ingresa magma en su interior. Esos sensores son más sensibles que los ya instalados en los 4 volcanes. Envían alertas en menos de 2 minutos y reemplazarán a los equipos que están en desuso. Se nos han ido dañando los equipos porque son equipos que están expuestos a ceniza, van a estar funcionando en el campo 24 horas. Los nuevos equipos son una donación del Programa de Asistencia de Desastres Volcánicos de Estados Unidos. Su embajador en Ecuador, Arthur Brown, hizo la entrega de los sensores y de 19 aparatos más entre antenas, radios y computadores valorados en $100,600. La instalación se hará durante las próximas 2 semanas con la asistencia de personal técnico de ese país. Y ofrece a las autoridades información precisa y confiable para que tomen decisiones a tiempo. El Instituto Geofísico opera desde la Escuela Politécnica Nacional y realiza el monitoreo de volcanes desde hace 41 años. Y la cooperación externa es fundamental para su funcionamiento. El 40% de sus equipos provienen de Estados Unidos, Francia, Japón y Alemania. Por unanimidad, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Cuidados Paliativos. Esta norma establece como un derecho la atención para aliviar el sufrimiento y los síntomas psicológicos de quienes padecen enfermedades en etapa terminal y también sus familias. Patricio Díaz explica más detalles de su contenido. La atención a personas con enfermedades en etapa terminal para aliviar su sufrimiento será un derecho. Lo decidió la Asamblea al aprobar este jueves la Ley Orgánica de Cuidados Paliativos. Se garantiza a los pacientes y a sus familias que padecen una enfermedad avanzada, con pronóstico de vida limitado, el acceso gratuito a atención para aliviar el sufrimiento y controlar los síntomas, tanto físicos como psicológicos, sociales y espirituales, asociados con la enfermedad. Según los legisladores, la atención a estos pacientes es limitada. La intención es crear un sistema de cuidados paliativos integrado por los centros de salud públicos y privados, donde se establezcan unidades de atención hospitalaria, consultorios para casos ambulatorios y atención domiciliaria. La ley no incluye una fuente de financiamiento directa para entregar estos servicios, pero dispone que la Autoridad Nacional de Salud redistribuya su presupuesto para el nuevo sistema. Lo mismo pide al IES, ISPOL y al ISFA. Otros ministerios deberán distribuir partidas presupuestarias según su competencia. El texto otorga a las personas que padecen este tipo de enfermedades el derecho a decidir en forma anticipada, no ser reanimado o rechazar esfuerzos terapéuticos innecesarios. La ley contiene 21 artículos y 10 disposiciones. En ella se establece que las universidades impulsen especializaciones en cuidados paliativos y becas. El documento pasa al Ejecutivo para sus observaciones. Si las tiene, regresa a la Asamblea. De lo contrario, la norma entrará en vigencia. El régimen venezolano detuvo a más de 2.000 personas durante las protestas contra los resultados electorales del pasado 28 de julio, luego de que el Consejo Nacional Electoral de ese país anunció el triunfo sin pruebas de Nicolás Maduro. Aún hay 1.814 detenidos, entre ellos 70 menores de edad que han sido torturados, según denuncias de sus familiares. Merlis González con la información. Desde los exteriores de la cárcel de mujeres de Los Teques se escucharon los gritos de las prisioneras pidiendo ayuda durante una requisa la noche del jueves. Entre ellas hay activistas, manifestantes y miembros de mesa de las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio. Luego del operativo en la prisión fueron trasladadas a un lugar desconocido sin dar explicaciones a sus familiares. Rechazar el triunfo sin pruebas de Nicolás Maduro, trabajar en las elecciones o simplemente estar cerca de un operativo policial fue el grave delito que cometieron más de 2.000 personas, capturadas por el régimen venezolano en su arremetida contra la oposición. Esta vez no va a haber perdón. El gobierno dijo que eran terroristas, pero había adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y 150 menores de edad, con edades entre 13 y 17 años. Algunos ni siquiera estaban protestando.
El régimen excarceló a 80 jóvenes a inicios de septiembre, pero 70 siguen en prisión. Sus familiares denuncian abusos sexuales y torturas. Y dicen que les dan comida en mal estado. Se encuentran muy delgados, con erupciones en la piel, porque ellos dicen que les dan comidas descompuestas. A los menores, al igual que los adultos detenidos, se les acusa de terrorismo, incitar a la violencia y resistencia a la autoridad, entre otros cargos, que podrían llevar a condenas de hasta 10 años de cárcel. Pero sin la posibilidad de una defensa privada y con abogados impuestos por el Ministerio de Justicia, crece la desconfianza en el proceso. A sus familiares y conocidos solo les queda rogar frente a los centros penitenciarios y oficinas de gobierno que sean liberados. El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, dejó de estar bajo custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. El pasado 25 de julio, él fue detenido junto a Ismael El Mayo Zambada, otro narco del cártel de Sinaloa, cuando aterrizaron en El Paso, Texas. Se sospecha que Guzmán ayudó a entregar al Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses. No se sabe si fue liberado o trasladado a otra prisión. Este viernes, el Mayo Zambada compareció en una corte de Nueva York para responder de 17 cargos por narcotráfico. La Fiscalía podría pedir como castigo la pena de muerte. Y la policía de Bolivia desplegó un operativo de búsqueda de la joven que sufrió abuso sexual por parte del expresidente Evo Morales. La joven de 23 años y su hija de 8, fruto de la relación con Morales en 2015, fueron vistas por última vez el 2 de octubre en un colegio en la ciudad de Yacuiba. Desde entonces se desconoce el paradero de ambas. El caso se conoció luego de que Morales fuera citado por la Fiscalía para que rindiera su testimonio en la investigación en su contra por estupro, trata y tráfico de personas. Desde entonces, sus seguidores amenazan con bloquear todas las carreteras del país si su líder es arrestado. En Francia, 2 días de lluvias torrenciales provocan inundaciones históricas en pequeñas localidades al sur de Lyon. El desbordamiento del río Ródano y la saturación de una represa dejaron la zona en situación de desastre. Ocurre en el centro y en el sureste de Francia, en las que han sido catalogadas como las peores inundaciones en los últimos 40 años. Desde ayer experimentan los días más lluviosos de la temporada como producto de la tormenta Kirk, que entró en el continente europeo hace 8 días con lluvias y vientos y ha descargado su mayor fuerza aquí, donde en apenas 48 horas llovió tanto como en todo un año. La Agencia Estatal de Meteorología declaró alerta roja en 6 departamentos al sur de la ciudad de Lyon por inundaciones que dejaron bajo agua zonas urbanas y rurales. El desbordamiento del río Ródano, uno de los más grandes de Europa Central, ha sido intenso. Un vehículo fue arrastrado hacia uno de los canales y llevado por la corriente hasta desaparecer bajo un puente. Otros quedaron apilados en las calles y algunos barrios fueron afectados por un aluvión. El gobierno francés anunció que grupos de rescate atendieron 2.300 operaciones de emergencia y hay caseríos de hasta 1.000 habitantes que fueron evacuados. Y aunque lo peor ya pasó, se mantiene la alerta por más lluvias para los próximos días. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concluyó su visita de un día a Alemania y ahora retorna a Washington. Durante su estadía en Berlín, el mandatario pidió que no cese la ayuda militar a Ucrania y se pronunció sobre la situación en Medio Oriente. Biden cree que tras la reciente muerte del líder de Hamás es tiempo de buscar un camino para la paz del pueblo palestino. Joe Biden fue recibido con honores por el presidente de Alemania, Franz-Walter Steinmeier, en el marco de una visita de solo un día. Recibió la condecoración Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal Alemana, la distinción civil más alta en ese país. Biden está a punto de culminar 4 años de gobierno, pero Alemania le reconoce su trabajo de 5 décadas por la amistad germano-estadounidense en una larga vida política. La visita se da en medio de nuevos acontecimientos en la guerra en Medio Oriente, con la muerte del jefe del grupo Hamás a manos del ejército de Israel. Lo que dijo da una oportunidad para que el pueblo palestino recupere la paz. Y sobre el curso de la guerra en Ucrania manifestó que para ese país se avecina un duro invierno. Pero no podemos rendirnos, dijo, haciendo un llamado a seguir apoyando al gobierno ucraniano en momentos en que Rusia ha aumentado su ofensiva militar.
En esta visita a Alemania tuvo además un breve encuentro con el canciller alemán Olaf Scholz y con el primer ministro británico Keir Starmer, en un viaje que Biden había postergado semanas atrás ante la emergencia declarada en Florida por el paso del huracán Milton. Y la Ciudad de México inauguró su temporada de la flor de cempasúchil, una especie característica de ese país en víspera del Día de Muertos. Los floricultores revelan que 3 millones de esta icónica planta naranja ya están a la venta en los principales mercados. Desde tiempos prehispánicos, las culturas aztecas y maya ya incluían el cempasúchil en sus rituales y su uso ha perdurado con el tiempo. Según la tradición, esta flor simboliza el sol con sus vibrantes colores amarillos y naranjas y se utiliza habitualmente para guiar a los espíritus hacia las ofrendas preparadas en su memoria. Revisamos ahora la información meteorológica para este sábado 19 de octubre. En la región costa se espera una temperatura máxima de 33 grados centígrados con una mínima de 21 grados. Además de una radiación ultravioleta entre 6 y 8, es decir, alto y muy alto. Pero ¿qué pasará mañana en la región sierra? Se pronostica una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 6 grados, principalmente en horas de la noche, con índice UV entre 10 y 11, lo que significa muy alto y extremadamente alto. Y según el Instituto de Meteorología, el INAMI, la radiación solar estará en nivel también muy alto este sábado en todas las provincias de la Amazonía. Se recomienda no exponerse a los rayos solares de forma prolongada entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Apagones. ¿Cómo cambió mi vida? Un especialista ganadero en Morona, Santiago, y un operador turístico en Tungurahua contaron a Televistazo cómo se están adaptando porque los apagones les ha cambiado completamente la vida. Veamos. Nuestro trabajo empieza en el campo, ya sea sincronizando animales para inseminación artificial o sincronizando animales para lo que es transferencia de embriones. Nosotros, por el mismo tema de usar un laboratorio, de manipular seres vivos, hemos tratado de solventar problemas, ¿no? Pero he tenido que invertir un poquito más en coolers, en geles para hacer hielo y mantener la temperatura, ¿no? Ya sea un generador eléctrico o en coolers, pero no coolers de los normales de Spumaflex, sino coolers ya de mejor calidad que tienen su coste de entre 70 y 80 dólares cada cooler. Un generador eléctrico que nos abastezca para una refri, estamos hablando de unos 300, 400 dólares. Utilizamos hormonas que necesitan su cadena de frío, ya que si estamos en nuestro proceso de congelación de embriones o en nuestro proceso de buscar los embriones y se nos va la energía eléctrica, quedamos sin poder ver nuestros embriones, congelar nuestros embriones, lamentablemente todo esto se daña. Todo este tema de los cortes eléctricos, al activarse ese proceso tuvimos que recurrir al tema de las plantas eléctricas, los generadores eléctricos. Estamos alrededor de 30 dólares al día, es el monto aproximado de combustible. En parte, lo que tiene que ver con la fabricación de chocolate, hemos trabajado con los horarios de tal manera de que entre las 12 y las 5 de la mañana no estamos haciendo el proceso de refinación, ¿verdad? Yo creo que sí ahí nos puede afectar un poco en el calendario de producción, pero lo hemos solventado de acuerdo con todo nuestro personal, cambiando y rotando los horarios y mantenemos nuestra planta de personal intacta. Entre 1.800 personas recibíamos nosotros y hablemos de unas 900 personas, unas 1.200 personas ya que podemos recibir. El 90% de la población de Baños de Agua Santa son servidores turísticos que se dedican a este tipo de servicio durante todo el año. La empresaria Joyce Higgins de Ginata falleció este jueves en Guayaquil. Su muerte ha consternado al país, que despide a una mujer cuyo legado se resume en trabajo, empresa y empuje. Tuvo siempre una participación destacada en el ámbito de la industria y el comercio, y no es exagerado decir que su ejemplo ayudó también a abrir el camino para muchas mujeres ecuatorianas. María Cecilia Largacha con un perfil de su trayectoria. Hay algo que yo sí quisiera hablar. Yo he defendido desde el año 91 la pequeña y mediana empresa. Tal vez no lo reconociera en público, pero ella estaba consciente de que si hubiera una sola palabra para describirla, sería líder.
Joyce Higgins de Llenata nació en Estados Unidos, en Pensilvania, un 27 de junio de un año que ella nunca quiso confesar. Pero cuando alguien le preguntaba decía, yo soy ecuatoriana, porque fue aquí donde creció e hizo su vida. Era muy joven cuando se casó, tenía 17 años y un futuro que pensaba sería muy parecido al de la mayoría de jóvenes de su generación. Ama de casa y madre. Fue ambas, pero la vida la empujó a hacer algo más. Cuando estaba embarazada de su primer hijo, su esposo enfermó y ella tuvo que tomar las riendas de la familia. No era común en los años 60 que una mujer estuviera al frente de un negocio. ¿Y de qué negocio? Una compañía que vendía hierro para construcción, pero nuevamente nacida para ser líder, condujo exitosamente la compañía, hasta convertirla en una gran mayorista de ferretería. El Ferrisariato. Su empresa fue creciendo y diversificándose. Abrió varias sucursales hasta que 8 años después lo vendió, siendo ya una de las cadenas más importantes del país. Su nombre empezó a hacerse conocido en los ámbitos industriales y comerciales. Varias veces contó que en esa época debía asistir a reuniones y eventos en los que ella era la única mujer, pero que nunca se desanimó por eso. Es más, no se conformó. Con toda la responsabilidad a cuestas decidió que quería un título, así que entró a estudiar ingeniería comercial. Ya para los años 90, Joyce de Llenata era la presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria y su voz comenzó a escucharse cada vez más. El auge de la mujer actual, inclusive a nivel mundial, es indiscutible, ya que ha alcanzado posiciones notables por su talento, dedicación, perspicacia y constancia. Fue una de las primeras personas en lanzar oficialmente una propuesta, una tesis para dolarizar al Ecuador. Era 1998, 2 años antes de que la dolarización llegara, y cuando finalmente el país fue golpeado por la crisis del 2000, ella insistió en su postura, antes de que el gobierno congelara los fondos. Para esa época su voz se había escuchado en foros y simposios. Ella defendía que la dolarización se debía hacer con un tipo de cambio de 7.000 sucres por dólar, luego de 10.000, luego de 12.500, y cuando finalmente el país adoptó el dólar, ella no celebró. Estuvo vigilante, porque los primeros años sentía que se había avanzado poco en prosperidad y temía retroceder en el proceso. No podemos seguir. Fue una de las personas que organizó y encabezó la llamada Marcha de los Crespones Negros, una protesta multitudinaria que pretendía rechazar la crisis bancaria y la situación del país. De hecho, durante meses, ella utilizó un crespón negro sobre su solapa en señal de duelo por el congelamiento bancario y por la crisis en general. Ojalá que no tenga que volverme a poner un crespón negro, sino como siempre la bandera del Ecuador. Joyce Higgins de Llenata nunca temió dar sus opiniones y se mantuvo vigente siempre. Creía que la clase media era el motor de una sociedad y que del sector privado salía el combustible para que el país se moviera. Y pese a todos los caminos que abrió por ser mujer y pionera, una de sus frases más recordadas es esta: uno tiene que saber que ante una oportunidad no tiene que regirse al hombre por ser hombre o a la mujer por ser mujer, sino simplemente por ser el mejor. Los familiares de la empresaria Joyce Higgins de Llenata indicaron que su sepelio se realizará en el Parque de la Paz en Guayaquil mañana al mediodía. Paz en su tumba. El mensaje de ayer del presidente de la República puede convertirse en un arma de doble filo para su interés de alcanzar la reelección. Según expertos, si sus anuncios no se cumplen, tendría dificultades para levantar su imagen ya golpeada por la crisis energética. Patricio Díaz con un análisis sobre este tema. El presidente de la República apareció hoy en cadena nacional para hacer anuncios sobre la crisis energética. Daniel Noboa había sido criticado por dejar que sean ministros y otros funcionarios los que pongan la cara. Y también por haber aparecido el lunes hablando de los envíos de droga en la frontera con Colombia. Según analistas en comunicación política, esos fueron errores que afectaron su imagen. El mensaje emitido hoy es positivo porque prometió reducir las horas de racionamientos, pero puede convertirse en un arma de doble filo. El momento que tú pones de tu vocero principal a generar una expectativa que no está bajo tu control, tú tienes un alto riesgo finalmente de poder equivocarte. Es que ya lo pones, ¿no es cierto? Y no se cumple la palabra del presidente, eso va a ser, o podría ser un golpe mortal para, digamos, la reputación e incluso la valoración de gestión del presidente. Los expertos reconocen que la puesta en escena es favorable porque muestra que él se hace cargo junto a las ministras que en sus sectores enfrentan la crisis. Sin embargo, el contenido deja dudas.
¿Por qué se da esa reducción? ¿Cuál es el análisis técnico? ¿Cuál es la razón? No nos explicó finalmente, ¿no? Y eso puede generar muchos mitos de alrededor. Da un sinsabor de que no existe un liderazgo claro, no existe una comunicación clara y tampoco existe una previsión para lo que quiere para futuro. La afectación en la imagen del presidente se puede revertir, dicen los expertos, pero requiere giros fuertes como superar la crisis energética o efectuar un remesón en el gobierno que confirme un cambio real. Este es el reto que él tiene y de no solventarlo, abre ventajas para sus rivales políticos. Y este panorama político se vive a menos de 4 meses de las elecciones presidenciales. Mientras tanto, los restaurantes y otros locales comerciales ofertan promociones y descuentos para menguar los efectos de esta crisis energética. Incluso hay negocios que por la compra de varios productos entregan a los clientes otros artículos de forma gratuita. Promociones 2x1, descuentos hasta el 50% y ofertas de platillos tradicionales son algunas de las propuestas de restaurantes y negocios para atraer clientes durante la crisis energética. Locales de electrodomésticos en Quito ofrecen combos. Si compra una refrigeradora o cocina, le obsequian una freidora de aire o licuadora. Según Henry Andrade, vendedor, por la compra de una moto a 36 meses plazo, la empresa asume 10 cuotas. En La Tacunga, este hotel ofrece 20% de descuento en hospedaje y 2x1 en su menú. 50 a 60 personas venían, entonces ahora ha bajado, han venido unas 10. En Guayaquil, esta cadena de restaurantes, que cuenta con generador, promociona alitas barbecue 2x1, cócteles 3x2 y platos a la carta 2x1. Que el cliente vea y sienta realmente que hay algo que le está favoreciendo y que pueda pasar este momento que estamos viviendo, ¿no? En la bahía de Guayaquil, algunos locales ofertan medias gratis para aquellos que compren zapatos. Siempre tenemos promociones cuando se nos quedan saldos, también podemos incentivar el saldo, vean. En Quito, Fernando Escobar, cuyo local tiene 40 años, ofrecen un obsequio por la compra de la tradicional colada morada con guagua de pan. De promoción estamos dando una quesadilla adicional para servirse el café. Y obviamente en los desayunos está incluido nuestro café ecuatoriano. Esta pizzería ofrece en Cuenca 10% de descuento y cócteles 3x2 las 24 horas. Todas las promociones nos han ayudado a recuperar, digamos que estamos en un 70% actualmente. Así los negocios se reinventan y ofrecen promociones y experiencias únicas a sus clientes para paliar los efectos del apagón. En Ibarra, la vegetación de una montaña se redujo a cenizas debido a un incendio forestal. 50 personas intentan sofocar las llamas. Las autoridades todavía no cuantifican el número de hectáreas afectadas, como lo informa Cristian Tinajero. Esta mañana, una quema agrícola en una montaña de Yaguarcocha, al este de Ibarra, se descontroló y se transformó rápidamente en un incendio forestal de gran magnitud. Solo se vio que la llama salió y nada más, no avancé a percatarme ni ver quién era, nada. La vegetación seca, resultado del prolongado verano, y el fuego levantaron una densa columna de humo que cubrió la ciudad. Las llamas incontrolables ascendieron desde las laderas de la hacienda La Estelita. Este es el primer incendio forestal después de esta época corta que tuvimos de lluvia prácticamente. De ahí hemos tenido conatos de incendios. 20 bomberos y 30 comuneros de la zona intentan sofocar el incendio, pero la inclinación de la montaña y el viento dificultan el acceso a los focos activos en la parte alta y en el flanco derecho. Según el Cuerpo de Bomberos de Ibarra, no hay viviendas en riesgo ni personas heridas. Hasta el cierre de este informe, las autoridades no habían cuantificado la extensión de terreno afectado por las llamas. Pese a las regulaciones de la Corte Constitucional y las consecuencias que han tenido los jueces corruptos, siguen presentándose casos de abuso y mal uso de habeas corpus, medidas cautelares y también otras acciones constitucionales. Especialistas ensayan ahora soluciones para combatir ese problema. Ver a jueces presos, esposados y con traje naranja por conceder medidas cautelares, habeas corpus o acciones de protección ilegales frenó momentáneamente su mal uso, pero no lo eliminó. La Corte Constitucional ha emitido sentencias recalcando las prohibiciones que tienen los jueces para liberar sentenciados, cambiar normas o interferir en otras funciones del Estado. Sin embargo, sigue ocurriendo. El ejemplo más reciente es la medida cautelar emitida por el juez de Montecristi, Fernando Pico, que suspendió el concurso de fiscal general.
¿Qué falta por hacer para frenar definitivamente esta práctica? La profesora universitaria y constitucionalista Pamela Aguirre Castro cree que la Corte no ha hecho lo suficiente. Hay ya casos en los cuales se ha incumplido y la Corte bien podría tomarlos a través de selección y revisión precisamente para establecer el incumplimiento de un precedente y con ello también sancionar a los jueces, pero no después de 2 años o 3 años. Aguirre reconoce que es un problema estructural y plantea atacarlo desde otros frentes. Una de las soluciones, no la única, no la mejor, es la generación o la creación de judicaturas especializadas. Eso es lo que se votó, eso es lo que se aprobó en abril y hasta el día de hoy no hemos hecho nada. Luego, casa adentro, desde las facultades tenemos que trabajar muchísimo y también el de los colegios de abogados. Creo que los colegios de abogados pueden tomar un rol muy importante en la sociedad a propósito de depurarnos entre nosotros mismos. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, es drástico. Cree que hay sentencias que no se deben acatar. Si viola la Constitución y la ley, yo no tengo por qué cumplirla. Entonces, esa, por ejemplo, es grosera. Esas sentencias me dirán a mí, es que estás afectando la seguridad jurídica, estás afectando la... No, los propios jueces se deslegitimaron con esas sentencias. Según Román, la ley permite sancionar a los abogados que usan artimañas y abusan del derecho al presentar acciones constitucionales que bien saben son ilegales. También propone que sean expulsados de los colegios de abogados. Por primera vez un estudio muestra la relación entre el uso del vape o cigarrillo electrónico en la infertilidad femenina. La investigación fue realizada por una firma de salud de la mujer y el Reino Unido y fue publicado por el diario The Guardian. Se sabía que el tabaco influye negativamente en la fertilidad de las mujeres, pero por primera vez un estudio concluye que también el uso del vape o cigarrillo electrónico tiene el mismo efecto. La investigación fue realizada en el Reino Unido por la firma de salud Fertility, que se basó en los análisis de sangre de 8.340 mujeres. Se descubrió que aquellas que utilizan cigarrillos electrónicos tenían niveles inferiores de una hormona llamada antimuleriana, que calcula la reserva ovárica, la cual debe estar en niveles óptimos para embarazarse. El documento también señala que 325,000 mujeres encuestadas con edades entre los 20 y 30 años informaron que vapeaban de forma regular u ocasional. Un 25% de ellas intentaba concebir. La autora del estudio, Helen O'Neill, médico especializada en genética reproductiva y molecular en el University College de Londres, sostiene que se debería aconsejar a esta población que busca un embarazo a que abandonen el hábito de vapear para evitar frustrar sus posibilidades. En Ecuador, un estudio de 2023 que evaluó a 3.443 estudiantes de 6 ciudades reveló que los jóvenes son los que más utilizan este tipo de dispositivos. Incluso se detectó menores de 12 años que vapean, con un consumo de entre 11 y 30 veces por día. En el norte de Quito, en la avenida González Suárez, se registró un asalto a mano armada. La víctima llamó al ECU 911, se acercó a la unidad de policía comunitaria, pero la ayuda nunca llegó. Adriana Bermeo con los detalles de lo sucedido en una zona altamente comercial. Son las 17:50 en una cafetería del norte de Quito. Un hombre joven con mochila negra a la espalda se pasea. Parece que va a salir del local. Titubea, espera que pase la gente y regresa directamente hacia una mesa en la que están 2 personas. En la imagen se ve solo su espalda, pero es el momento en el que encañona al cliente y amenaza con disparar si no le entrega el reloj fino que porta. Luego huye. El asalto ocurrió este jueves en una de las calles emblemáticas de Quito, la González Suárez. En los videos del local se evidencia que el ladrón ya estaba en el lugar. Incluso se había acercado al mostrador. Se dio tiempo para estudiar a los clientes. La víctima llamó inmediatamente al ECU 911. El operador le indicó que esperara en el sitio, que la policía estaba en camino. Nunca llegó. Buscó la unidad de policía comunitaria de la zona. Allí le dijeron que el agente de turno estaba de vacaciones. Su reemplazo tampoco apareció. Se encontró en total indefensión.
La cafetería donde sucedió el asalto tiene seguridad privada, pero mientras ocurría, el guardia no estuvo y cuando apareció 30 minutos después se negó a buscar al ladrón. La víctima del asalto no pudo poner la denuncia en fiscalía inmediatamente porque la administración de la cafetería apenas entregó los videos hoy en la mañana. En la avenida González Suárez hay locales, restaurantes, cafeterías, aparentemente todas tienen seguridad, pero casos como este son frecuentes. 531 neumáticos fueron reutilizados para crear curiosas piezas que se exhiben estos días en pleno centro de Guayaquil. Estas figuras forman parte de la exposición Arte Circular que busca transmitir a sus visitantes la necesidad de reciclar. Estefanía Arias nos cuenta que la muestra llegará también a Quito y Cuenca. Quienes en estos días caminen por el centro de Guayaquil se toparán con unas curiosas estructuras que llaman la atención por su forma y textura. 16 piezas fabricadas a partir de neumáticos sin usar forman parte de la 5ª edición de la muestra Arte Circular, inaugurada en la Plaza de la Administración. 17 artistas de Quito, Manabí, Santo Domingo, Cuenca y Guayaquil reutilizaron neumáticos de todo tipo. Lo tuvimos que planificar de diferentes maneras para que esto pueda ser móvil primero y para que la estructura no sea tan pesada, de manera que puedan jugar tanto personas adultas como niños. Este año la temática fue flora y fauna. Por eso se incluye al halcón de Galápagos, que emplearon 15 tubos de caucho de automóvil, o el cangrejo, llamado el Inmortal, hecho de 30 neumáticos de carro, 20 de bicicleta y 20 de motocicleta. En la plaza también se exhiben elementos de moda sostenible, creados con el mismo material reciclado. La muestra gratuita estará en el puerto principal hasta el domingo 20. Luego, en noviembre será trasladada a Cuenca y en diciembre llegará a Quito. Una obra teatral que cuenta los oscuros juicios de las brujas de Salem y 2 eventos musicales con artistas ecuatorianos son parte de las actividades de este fin de semana. Pero además hay el estreno de una película de acción. Estefanía Arias con la agenda de entretenimiento para estos días. Las Brujas de Salem, obra del dramaturgo estadounidense Arthur Miller, se estrenará en el Teatro Victoria de Quito. Se trata de una producción escalofriante que sumergirá al público en los oscuros juicios de brujería. Las funciones serán del 18 al 31 de octubre, de jueves a sábado a las 19 horas y el domingo a las 18 horas. La maternidad como un riesgo y una renuncia a la felicidad que nunca se tuvo son temas abordados por la escritora ecuatoriana Paulina Narváez en su novela Al filo del vinilo. Relatos cotidianos y cuentos comunes, donde la familia es un monstruo que sale de las esquinas y se posa en los momentos más desagradables. En esta obra, el escritor y politólogo turco Umut Özkirimli revela cómo la izquierda se ha alejado de los ideales democráticos de libertad y pluralismo, explorando la política radical. Cancelados es una crítica mordaz que expone una visión alternativa. No soy un matón, más bien soy quien soluciona problemas. El actor Pierce Brosnan regresa a la pantalla grande con la cinta Contrato para matar. En esta ocasión, el actor interpreta a Charlie Swift, un experto sicario que descubre que uno de sus socios ha traicionado al jefe de su organización criminal. Entonces comenzará su venganza. La película de acción ya está en las carteleras del país. Eres mi segundo mejor hombre. Estoy ansioso por saber quién es el mejor. El show acústico incluirá 1000 velas en el escenario y los mejores temas de la banda ecuatoriana Swing Original Monks. El apagón Monks bajo las velas tendrá lugar en la Casa de la Música en Quito. Como artistas invitados estarán Ricardo Pita, Denis Santos, Fabricante y Gonzalo Ávila. El concierto será este sábado 19 a las 20 horas.
12 artistas serán parte de este evento al aire libre, que promete música y diversión. Párame Bola Fest se realizará este sábado 19 a partir del mediodía en el Club Sec Nova, en Vía a la Costa. Entre los artistas invitados estarán Mar Rendón, Cadáver Exquisito y La Máquina Camaleón. También habrá una exposición de artes visuales y stand-up comedy. Fingiendo estaba tan mal, que también quiero probar y pasar. El recorrido de los animeros de Patate es una tradición que durante 120 años ha reunido a niños, jóvenes y adultos para honrar a las almas de los fallecidos. Vestidos con túnicas blancas, los personajes recorren cada noche durante 15 días y hasta antes del 2 de noviembre las calles de ese cantón. En el siguiente reportaje, Fabián Villa nos muestra más de esta tradición. Cuando el silencio de la noche envuelve a Patate, las campanas rompen la quietud a las 9, marcando el inicio del recorrido de los animeros. Desde el cementerio, niños, jóvenes y adultos se reúnen para continuar con una tradición que por más de 120 años ha rendido homenaje a las almas que ya partieron. Se visten con túnicas blancas, cargando un bastón y una campana de bronce, que simboliza pureza y respeto. Con una plegaria, los 10 animeros inician una procesión de 50 cuadras. En cada esquina, el sonido de una campana marca el inicio de sus rezos. Esta tradición con raíces de la época colonial es un legado en el que se convergen las influencias españolas y las costumbres indígenas. Cada año comienza su caminata 15 días antes del 2 de noviembre, el Día de los Difuntos. De acuerdo que tienen algún difunto, algún familiar, algún conocido que ha partido más allá y que recen un Padre Nuestro, un Ave María, por el descanso eterno de las mismas. Daniel Cisneros, de 9 años, es animero desde el 2021. Porque desde pequeña me gustaba dar alimentos a los animeros y desde ahí me gustó salir. Después de recorrer durante 4 horas las calles de Patate, los animeros regresan al cementerio, donde realizan sus rezos finales y se despiden de las almas, hasta que la noche siguiente los vuelva a convocar. Clavado entre dos montañas, el bosque Vaquerizo Moreno en Tungurahua es un santuario natural que alberga más de 500 especies de plantas. Declarado área de protección hídrica en 2019, este espacio vital abastece de agua a más de 60.000 personas, mientras 13 guardianes locales vigilan y protegen sus valiosos recursos hídricos. Karol G y la cantante iraní Sebdalisa son tendencia en YouTube por el videoclip del tema No Me Cansaré. Además, los seguidores, los fanáticos del cantante británico Liam Payne dejaron flores y cartas junto a la icónica cabina telefónica de la banda One Direction en el Hard Rock Café de Londres. Karol G y la cantante iraní Sebdalisa son tendencia en YouTube por su sensual videoclip del tema No Me Cansaré, a ritmo de reggaetón. Las artistas cantan un amor libre que deja ser a la pareja. En la letra fusionan el inglés y el español. La colombiana sorprende con este estreno, luego de haber dicho que iba a darse un largo descanso tras su gira de conciertos por Latinoamérica y Europa. Las fans de Liam Payne dejaron flores y cartas junto a la icónica cabina telefónica de One Direction en el Hard Rock Café de Londres. Esa cabina aparece en la portada del segundo álbum de la banda. Las jóvenes escribieron los mensajes, llevaron recuerdos del artista, lloraron, mostraron sus tatuajes. El bar se está preparando para recibir la afluencia de seguidores. Bruno Mars y la artista de K-pop Rosé estrenan la canción A Ti. En el videoclip predomina el color rosado, el rock y la electrónica. Este es el primer sencillo del álbum debut de la ex integrante de la banda surcoreana Blackpink. Rafael hace un homenaje a la canción francesa en su nuevo álbum titulado Ayer Aún, que tiene 13 temas en los que refleja su admiración a artistas como Charles Aznavour y Edith Piaf.
el español presentó el primer sencillo Padam Padam de este disco que fue grabado en París. Y así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias por su sintonía, amigos. Televistazo regresa mañana en su emisión de fin de semana a las 7 en punto de la noche. La información continúa actualizándose en nuestra página web ecuavisa.com, donde también está publicado el cronograma de cortes para este sábado 19 y el domingo 20 de octubre a escala nacional. Gracias por habernos acompañado. Un buen fin de semana.